¿Alguna vez has sentido que por más que logres cosas, nada es suficiente para ti? Que por fin, cuando tienes ese tiempo libre, en vez de sentirte bien contigo mismo, sientes una sensación de vacío. Te voy a decir algo que quizás no has escuchado. Ese vacío que sientes no es un error, es una forma en que tu mente está diseñada, es una forma en que te da respuestas. Y en este video no solo te voy a explicar por qué pasa, sino cómo puedes usarlo a tu favor para transformar tu vida. Un estudio de Harvard muy interesante revela que el 47% del tiempo nuestra mente está divagando, buscando algo, sin importar lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque la mente no está buscando realmente la satisfacción. La mente no necesita eso. La mente solo necesita movimiento. Y aquí está la clave. No necesitas encontrar respuestas, necesitas aprender a vivir en la pregunta. Pero realmente, ¿cuál es el problema? El problema, digamos, no es un problema. Vamos a colocarle este nombre, la trampa de la respuesta inmediata. La trampa de la respuesta inmediata es porque la mente está adicta a cerrar ciclos y de hecho es una manera en que nos han enseñado. Desde niños nos enseñan que las respuestas son la meta. La escuela, la religión, las religiones, las redes sociales giran en torno siempre de obtener una respuesta rápida. Pero, ¿qué va a pasar cuando tú obtienes eso que estás buscando? Cuando obtienes lo que busca, la emoción por obtenerlo va a desaparecer. El deseo muere cuando obtiene la respuesta. Como dice un filósofo de estos tiempos, que es el filósofo y escritor Byung-Chul Han, que él explica en sus innumerables libros que nosotros somos una sociedad de la rapidez y una sociedad de la productividad. Una vez obtenemos lo que queremos, ya nos sentimos que nuestra vida es un vacío y que no sabemos estar presentes ante la vida, estar simplemente estando, presenciando la vida tal como es y siendo feliz con ella. Tenemos que entender que el vacío no es el problema, no es tu enemigo, el vacío es el motor. El problema no es sentir el vacío, el problema es no saber qué hacer con el vacío. Si aprendes a convivir con la pregunta en lugar de buscar la respuesta, transformarás ese vacío en energía. Te voy a decir algo que quizás no te han dicho, puede ser un secreto. Imagínate cuando estás en una conversación, de estas conversaciones interesantes que saltamos de un punto a otro, se convierte en una conversación profunda. Realmente no resolvemos, sino simplemente vamos hablando, hacemos preguntas. Cuando algo te desafía, cuando algo te hace y te empuja a ir más allá y sigues buscando, no es cuando más te has sentido vivo, no es cuando más has tenido esa fuerza, esa vitalidad. Ahora imagínate que puedas tomar esa energía y asumirla como parte de tu vida. Eso me hace pensar en un poeta que se llama Rainer Maria, un poeta alemán que tiene grandes poemas que relacionan la vida con la muerte, con la existencia. Él escribió muchísimos poemas fascinantes y hay una frase, una oración de un poema que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando de las preguntas, las respuestas. Y dice así, vive las preguntas ahora, porque tal vez algún día las vivas sin darte cuenta. Fascinante. Es uno de mis secretos. Te voy a decir uno de mis grandes secretos que me ha dado esa paz, que me ha dado ese gozo, que me ha dado esas ganas de vivir, de valorar, de sentir la vida, esa plenitud. Y es el siempre hacerme preguntas, el constantemente hacerme preguntas, pero no anhelando las respuestas, sino simplemente preguntándome. Yo creo que cuando estabas pequeño tú recordarás que te hacías muchísimas preguntas que no tenían respuestas, porque no podías entender el mundo. Pero luego cuando has ido creciendo, has obtenido las respuestas. Y así funciona. Te vas a hacer muchas preguntas que no vas a resolver ahora. Pero
el crecimiento, la transformación en tu vida te va a dar esas respuestas que tanto buscas. Pero jamás dejes de hacerte preguntas, porque ahí es donde está el secreto para vivir una vida en transformación constante. El vacío existencial no solo es aburrimiento, es la sensación de que la vida se ha perdido, que se ha perdido el propósito. Antes los desafíos nos hacían crecer cuando estábamos más chicos, más jóvenes, cuando éramos adolescentes. Luego empezamos a crecer, 15, 16, 17, tuvimos retos, llegamos a los 18 y quizás empezamos a empezar a tener otras preguntas, otras respuestas, pero nos convertimos en personas muy cómodas, teniendo todo a un clic del alcance. Los retos han desaparecido, llega una comodidad extrema y eso nos hace olvidar que antes nos hacían falta tantas cosas, la falta de tiempo, la falta de dinero, el correr por la vida, el deseo de crecer, se pierde y llega ese vacío existencial porque antes luchábamos porque no teníamos tiempo, porque no teníamos cosas. Y ahora que lo tenemos todo, no sabemos qué hacer con eso. Vemos nuestra vida como una vida plana que no tiene sentido. Ojo, el sentido de la vida no es que la vida sea un sub y baja. El sentido de la vida no es que estemos luchando por nuestra supervivencia, por sobrevivir. El sentido de la vida se lo damos nosotros en la forma en que la miramos y la forma en que nosotros entendemos por qué estamos aquí y para qué son las cosas, ¿no? Es desde adentro hacia afuera. Y es lo que estamos desarrollando en este video. Piensa en esto por un momento. Cuando tenías antes una hora libre, la aprovechabas al máximo. Pero si tienes un día entero libre, sin obligaciones, ¿qué haces? Probablemente procrastines, empieces a perderte en las redes sociales y termines sintiéndote peor. Hay una parte de nuestra mente que funciona por hago las cosas porque otra persona me las dice. Hago las cosas porque tengo un jefe, algunas cosas porque tengo que alimentar a mi familia. O sea, todo tratándose de obligaciones. Y cuando nuestra mente se ha acostumbrado a las obligaciones, es muy difícil que nosotros hagamos las cosas por nosotros mismos. Y ese es un trabajo personal. No te lo puedo explicar en este video, pero es un trabajo personal porque no solamente es una transformación mental, va más allá, es el propósito de lo que tú deseas. ¿Qué cosas puedes hacer que tú en tu vida no necesites estar obligado a hacer, pero te permita vivir la vida con esa emoción, con esa plenitud, pero que no sea sobrevivir, pero que no sean obligaciones, pero que no sea por necesidad, que simplemente con todo el tiempo que tienes disponible, tú puedas disfrutar y sentirte con esa energía, con esas ganas que antes tenías, porque existían todas estas obligaciones, todas estas necesidades. Y ahí es donde está también la clave. El qué hago yo, o cómo convierto yo, o cómo creo yo, cómo programo yo ese propósito. ¿Qué me da propósito a mí? Y esa es tu tarea. Buscar tu propósito. ¿Qué te mueve? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde está? ¿O cómo tomo algo como un propósito? Y acá también tenemos la paradoja de el deseo y la motivación. La pregunta mantiene la mente encendida, definitivamente. No busque las respuestas definitivas. Busca las preguntas que te hagan evolucionar. La forma de evitar realmente este vacío existencial en nuestra vida es convertirlo en un arte, el arte de la búsqueda. Ahora, ¿cómo puedo usar todo esto para transformar mi vida? Te voy a dar pasos prácticos. 1. Desafía tu necesidad de certeza, haciéndote una pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de cerrar esto, explora un poquito más? 2. Crea preguntas sin respuestas. Por ejemplo, en vez de preguntarte cómo puedo ser feliz, prueba qué pasaría
si me permito disfrutar del proceso sin buscar un final, una respuesta definitiva o sin saber o estar segura de lo que va a suceder al final. 3. Redefine tu idea de éxito. No es llegar a una meta, es amar el camino. Redefínela. Redefine esta idea porque cuando aprendes a amar el proceso es cuando encuentras ese amor y esa felicidad que tanto buscas. Si un artista pintara para terminar un cuadro, nunca disfrutaría realmente de su arte. Y 4. Usa el vacío como un motor. Cuando te sientas que estás en ese vacío existencial, en lugar de escapar, de sentirte mal o de quejarte, pregúntate nuevamente, ¿qué me está mostrando este vacío que yo no he visto? ¿Qué me está diciendo de lo que realmente quiero? ¿Qué me está diciendo este vacío existencial a mí? Y si este video te ha hecho pensar en preguntas realmente profundas, déjamelo en los comentarios porque con gusto las voy a ver y te voy a responder. Y si quieres obtener un apoyo, una ayuda para poder conseguir y formular esas grandes preguntas que van a motivarte a la transformación de tu vida y a vivir una vida plena, en paz, en gratitud, en amor, en felicidad, escríbeme directamente a mis redes sociales que te voy a dejar aquí y con gusto podemos empezar ese camino de transformación. Comparte este video si te ha gustado con algunas personas que sientas que le pueden ayudar. Activa la campanita y suscríbete al canal para que sigamos creando contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo video, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí.